La idea es que desde Python podamos hacer una petición HTTP hacia algún servidor. ¿Vale? Ahora hay que entender un poquitito qué podemos hacer con esa petición. ¿Vale? Para eso tenemos que entender un poco el tema también de la navegación web. O sea, por ejemplo, cuando yo hago acá, voy a conectar a internet. Cuando hago, aunque no lo sepamos, cuando escribo en la URL del navegador una dirección y presiono Enter, lo que estoy haciendo es una petición, aunque no lo sepamos. ¿Vale? Esa petición llega hacia el servidor que aloja esa página, ¿verdad? El servidor toma esa petición que yo hice y la responde con lo que él considera para esa petición en específico, ¿vale? Cada petición que nosotros hacemos en la URL, cuando navegamos por internet, tiene asociada una respuesta, casi siempre, ¿vale? Y eso son peticiones HTTP. De hecho, ahí en la URL nosotros podemos ver que HTTP, ¿verdad? Dos puntos, / y una dirección, ¿verdad? Ahí estamos haciendo una petición y esa petición es GET, porque nosotros queremos obtener alguna respuesta desde el servidor, ¿cierto? Ahora, normalmente en la navegación web para el común de la gente responde con página web, ¿vale? Si yo hago una petición a www.google.cl, lo que obtengo es una respuesta con la interfaz, ¿verdad? Con un HTML que me representa a mí, yo puedo verla ahí de manera que en este caso se hizo para ello, ¿verdad? Ahora, cada vez que busco algo acá, por ejemplo, también genero una petición y fíjense la URL cambio, ¿verdad? Entonces he hecho una petición con cierto parámetro y el servidor me está respondiendo una serie de, en este caso, resultados que se asemejan a lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces hay que entender un poquitito para ver lo que vamos a hacer en Python, el tema de eso, de las peticiones HTTP, ¿vale? Una petición está compuesta por eso, generalmente por una URL, que puede ser una IP o un nombre, ¿ya? Y por una respuesta. Ahora, nosotros desde Python normalmente no vamos a hacer peticiones a páginas web, ¿ok? O a sistemas web. Nosotros lo que vamos a hacer generalmente desde Python es peticiones, pero a lo que se conoce como API, ¿ya? Las API podrían ser páginas web, pero no lo son, porque no tienen una representación visual, simplemente sus respuestas son datos, ¿ok? Responden con datos. Cuando yo hago una petición a una API, esa API está programada de tal forma que no me responde con una página web bonita, sino que me responde con datos en bruto, con texto simplemente, o datos formateados de alguna forma, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, acá, buscar ciertas APIs que son de uso gratuito. Bien. Free API por aquí. Lo tengo en el otro navegador, una página que ya he utilizado antes. Free API. Esta de acá, apigeni.io, ¿vale? En realidad cualquiera me serviría, pero acá yo tengo una lista de algunas API que no necesito pagar yo para utilizar, ¿vale? Y si se fijan, por ejemplo, acá tengo esta API pública, que es una URL bastante simple. Yo la busco acá en el navegador, le doy Enter y fíjense cómo me responde esta URL. Un usuario común y silvestre no sería capaz de entender eso, ¿verdad? Pero nosotros podemos programar aplicaciones, sean aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones en este caso de consola, que lean esos datos y los muestren de una forma diferente. De hecho, por ejemplo, Facebook, Instagram, todo funciona con datos de este tipo, con APIs. Ellos no están en nuestro teléfono, igual tienen una base de datos en nuestro teléfono pequeñita para cuando no tenemos internet de repente mostrarme lo que ya vimos, pero todo se conecta a través de API, ¿ya? La API viene siendo como una especie
especie de intermediario entre la base de datos, que puede ser cualquiera, puede ser SQL, no SQL, Mongo, MariaDB, MySQL, Oracle, da lo mismo, yo no sé. Fíjense que yo cuando uso una API, yo no sé dónde están almacenados estos datos, ¿verdad? No tengo idea de dónde están almacenados, si son SQL, si son no SQL, no me interesa a mí. Lo que me interesa es que la respuesta me sirva para algo, ¿vale? Entonces, muchachos, normalmente desde Python nosotros vamos a consumir este tipo de APIs, ¿ya? APIs que retornan datos. Por ejemplo, acá hay una que se llama The CoinDesk, que en tiempo real, cuando yo hago la petición, por ejemplo, me retorna el valor actual del Bitcoin en USD, en GBP, que son las libras esterlinas, y en euros, ¿vale? Por ejemplo, dentro de todos estos datos yo puedo identificar que el valor en euros es de 14.027 euros actualmente, a la fecha cuando hice esa petición, el valor del Bitcoin, ¿verdad? Entonces yo podría diseñar una aplicación en Python que en tiempo real y que se esté actualizando, por ejemplo, cada 30 segundos, me esté mostrando el valor del Bitcoin. Por ejemplo, si yo voy a hacer una aplicación de trade, ya es un ejemplo, pero podría ser cualquier cosa, ¿verdad? Podría transformar esos USD a pesos chilenos o a cualquier moneda, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la gracia de una API, muchachos, es que alguien la hace, yo simplemente la consumo para utilizar esos datos, ¿vale? Hay APIs para juegos también, por ejemplo, todas esas páginas para ver estadísticas de juegos son APIs que dejan por ahí los desarrolladores para ver, por ejemplo, el QBA de algún jugador, las estadísticas, ¿verdad? Todo eso se obtiene a través de API y se obtiene de esta forma, ¿vale? Se obtiene a través de puro dato, en bruto. No me dan una pantalla bonita, sino que me pasan el dato. Y yo, con mi aplicación que estoy desarrollando, tengo que representarlo gráficamente de la mejor forma, ¿vale? Así que de eso se trata. Ahora, estos datos que están acá, muchachos, vienen en un formato específico y ese formato se conoce como formato JSON, ¿vale? Es un formato de texto, básicamente, que tiene cierta estructura y que cualquier aplicación computacional con X librería puede interpretarlo, ¿vale? Porque fíjense, acá yo esto lo puedo ver como un JSON y fíjense, encuentro que tengo un arreglo de varias posiciones, ¿ya? De 1425 posiciones, creo, y cada posición tiene ciertos datos, cierto valor, llave, valor, y eso se repite por cada uno de los elementos. De hecho, hay páginas que yo puedo copiar, por ejemplo, todo este JSON y verlo de manera un poquito más estructurada, porque así es un poco difícil de entender. JSON Formatter, por ejemplo, ¿vale? Fíjense, acá yo puedo procesar el JSON y ahí más o menos me lo retorna de una manera ya más entendible. Así es como realmente se ve, ¿vale? Pero la respuesta es eso, ¿ok? Eso. Y esto es más o menos lo que yo obtengo en un JSON. Si se fijan, todo es acá clave, valor. Tengo tiempo, tiempo tiene valores de clave, valor, clave, valor, clave, valor. Después viene otra propiedad, otro atributo. Los atributos pueden tener atributos dentro de ellos, ¿verdad? Y así podemos ir armando un JSON. En el código, muchachos, para dar uso a peticiones o hacer uso de peticiones, cualquiera sea a esta lista de APIs que tengo acá, ¿vale? Simplemente necesito de un módulo de Python que se llama request, ¿ok? Que si no lo reconoce su Python, quiere decir que tienen que instalarlo a través de este comando con pip install request y luego importarlo. Cada vez que lo queremos usar,
le hacemos entonces un import a request, ¿vale? Con ese al final, y ahí está. Ese módulo, muchachos, a mí me permite hacer peticiones, ¿ok? Fíjense, ahí dice request http library, ¿ya? Es una librería escrita en Python, ¿vale? Que me permite hacer peticiones, ¿ya? Ahí está. Y ahí de hecho me da un ejemplo de cómo podría hacer yo una petición. Nosotros vamos a hacer una petición GET. La petición GET es cuando queremos obtener una data, ¿verdad? El contrario sería una petición POST, que no la vamos a utilizar porque es cuando yo quiero mandar una data hacia una API y que esa API pueda hacer uso de ella, por ejemplo, guardar los valores que yo estoy pasando en esa petición en la base de datos. Así que por el momento vamos a trabajar con la petición GET, ¿ok? Y ahí está el uso, fíjense. Importamos, declaramos una variable igual a request.get, luego pasamos la URL de la petición y podemos entender, por ejemplo, si el código es un código 200, quiere decir que la petición fue exitosa, ¿vale? Vamos a hacerlo. R entonces es igual a request.get, ¿vale? Y como parámetro yo debo pasar la URL a la cual quiero hacer la petición, ¿verdad? Entonces yo voy a mi listado de APIs que tengo por acá, por ejemplo a esta del Bitcoin, ¿ok? Si yo quisiera en mi aplicación de Python saber el valor actual del Bitcoin, podría colocar ahí el enlace a dicha petición, ¿vale? Ojo que si yo escribo algo mal acá, el status, el código que voy a obtener con r.statuscode no va a ser el 200. El 200 es cuando la petición fue exitosa, ¿vale? Cuando, por ejemplo, hay otros códigos que yo creo que lo conocen ustedes bien, por ejemplo el 404. ¿Qué pasa si el código sería 404? Quiere decir que no la encuentra. El 404, cuando les da a ustedes un HTTP, el código 404, quiere decir que no encontró ese servicio, ese servidor, ese lugar, no la está encontrando, ¿vale? Así que el 200 es que está ok, que sí la encuentra, y el 404, por ejemplo, es not found. Error 500, por ejemplo, es un error de servidor. Error 403 es que no tengo permiso, y así. Hay varios códigos. Fíjense, cuando yo voy a YouTube, muchachos, voy a ir a YouTube, voy a presionar F12 acá. Miren, cada vez que yo hago una petición a YouTube, fíjense todos los enlaces o elementos que está tratando de obtener. Y ahí está el método que está utilizando con el F12 en red, ¿ya? F12, yo veo todos los archivos que están participando en esa petición, ¿vale? Y ahí puedo ver que el método que está utilizando es el get y, por ejemplo, el estado de cada elemento en esa petición. ¿Se fijan? Ahí tengo un 200, tengo un 204, ¿vale? Etcétera, etcétera. Si buscase por ahí un not found o alguna dirección que no existiese, por ejemplo, no sé, yo creo que va a encontrar algo, no. Ahí, por ejemplo, esa URL, fíjense, yo le hice /asd y ¿qué pasó? Me dio error 404. ¿Qué significa? Que eso que yo estoy tratando de buscar no ha sido encontrado. No quiere decir que no existe, pero simplemente que no lo está encontrando, ¿vale? Desde básicamente cualquier aplicación, una aplicación móvil, una aplicación en este caso de Python, ¿ya? Desde cualquier aplicación. Entonces, fíjense, en esta R que nosotros generamos acá en Python, tenemos la respuesta de este objeto. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar la data y le hago un igual a r.json. Ese método me trae la data
y la formatea, por así decirlo, en ese formato de tipo JSON. ¿Okay? JSON significa, por si no lo saben, JavaScript Object Notation, ¿vale? O notación de objetos de JavaScript. Básicamente, originalmente JavaScript formateaba o escribía sus objetos de una forma y JSON se aprovechó de eso y creó el formato JSON. De ahí viene ese formato. Entonces, fíjense, yo acá podría decir print a la data, ¿ok? Y ejecuto. ¿Vale? Ejecuto. Y ahí tengo, si se fijan, los datos. Lo mismo, la misma respuesta que tenía en el navegador, la tengo ahora en mi aplicación de Python. ¿Verdad? Eso sí, aquí tengo mucha información. ¿Cierto? Tengo mucha información porque tengo varias fechas, tengo varias monedas también. Entonces, necesito, por ejemplo, si yo quisiera mostrar solo el valor del Bitcoin en dólares, no me sirve todo este dato, ¿verdad? Es mucho. Necesito encontrarlo, básicamente, en específico, el valor en el dólar. Entonces, mirarlo así es un poco complejo. Entonces, yo voy acá a ese JSON formatter y puedo entenderlo mejor. Por ejemplo, acá, en ese dato que se llama BPI, puedo encontrar, muchachos, el valor del USD. ¿Ya? BPI, después USD y después en el atributo rate. ¿Verdad? Entonces primero voy a llegar al BPI. ¿Cómo? Muy simple. Ya tengo acá la data. Entonces voy a declarar una variable BPI. Va a ser igual a data y le paso el nombre, que era tal cual, BPI. Ahí tengo este dato. Y este dato no es un valor solo, sino que son valores con más atributos, ¿verdad? Entonces pues tengo que llegar al USD. Entonces declaro USD es igual a BPI y le paso el USD. ¿Se fijan? Y ahí tengo el USD. Y por último tengo que llegar al rate, ¿vale? Entonces, que viene siendo lo mismo que el valor. Llamémoslo valor. Valor va a ser igual al USD, ¿vale? Y su atributo rate, ¿ok? Acá. Entonces, yo ahora podría decir acá, valor actual del Bitcoin, dos puntos, y por ejemplo le voy a colocar unos signos de dólar acá, y le paso el atributo valor. Y entonces ya no me va a imprimir todo este dato que tengo acá abajo, sino que debería imprimirme los, actualmente son 16.007.87 punto algo. Vamos a ver, fíjense, ejecutamos. Se demora un poquitito porque hace la petición. Y magia, ahí tengo el valor actual del Bitcoin. ¿Se fijan? Ahí logré sacarlo. Porque de todos esos datos, que eran muchos, solo tenía que sacar uno, que era ese número. Ese número era el que me importaba a mí, ¿verdad? Entonces yo voy accediendo a esto, muchachos, a través de sus índices, básicamente. ¿Ya? Estos se transforman en índices. Entonces primero llego al BPI, que es un array, y llego como a la data sacándole el atributo BPI. Luego, dentro de BPI está lo que se conoce como USD. Entonces declaro una variable, busco BPI, su llave, esta es la llave USD, y luego el valor del Bitcoin lo saco desde USD y su llave rate. Y así entonces pude llegar al valor del USD. ¿Qué pasa si quiero sacar, muchachos, el valor
por ejemplo, en euros, muy simple. Fíjense, vamos a declarar otra variable. Ya tengo el BPI. Voy a colocar aquí euro. Va a ser igual a BPI. Y la llave vendría siendo, ¿cuál? Esa que está ahí, ¿verdad? EUR. Entonces yo digo EUR. Ahí tengo el euro. Pero el euro me trae varias cosas en su interior. Me trae el código, me trae el símbolo, me trae el valor, que es el rate, me trae la descripción y el rate float, ¿verdad? De estos 5 que están ahí yo necesito rate, ¿verdad? Entonces acá coloco, por ejemplo, valor en euro es igual a EUR, que es mi variable, y rate. Entonces, además de hacer un print el valor actual del Bitcoin, aquí le vamos a colocar en USD, tanto, y acá en euro está en la valor euro. Entonces yo ejecuto mi aplicación, fíjense, vamos a hacer acá, antes de imprimirlo, un import OS y un os.system para limpiar la consola, que es un CLS. Entonces, si yo borro acá, voy y ejecuto, mágicamente tengo ahora el valor del Bitcoin en USD y el valor del Bitcoin en euros. ¿Se fijan? Ahí está. Y así es como yo puedo hacer peticiones, muchachos, a cualquier lugar y utilizar la data. La data está ahí. Esa es la respuesta en JSON. ¿Vale? Ahí está. Por ejemplo, otro ejemplo más. Hay una API de indicadores económicos de Chile, básicamente, que expresa, muchachos, los valores. Vamos a hacer una petición, fíjense. Una petición. Aquí, mire, de hecho trae código PHP, Node, Vanilla, JS, Angular, JS, jQuery, Python. Fíjense, aquí está cómo hacerlo en Python. De hecho, si yo copio esto, voy a obtener al tiro la data. ¿Vale? Ahí está el código en Python. Lo hizo eso sí con una clase, ¿verdad? ASP.NET, etcétera, etcétera. Muchos códigos, ¿vale? Pero yo quiero conocer esta petición, ¿vale? Yo la hago acá en la URL de mi navegador y veo que me trae, por ejemplo, el valor de la UEF, el valor del IVP, el valor del dólar actual en Chile, 8,75 a esa fecha, valor del euro, el IPC, la UTM, el IMASEC, el TPM, el Libra Cobre, tasa de desempleo y abajo el Bitcoin en dólares. ¿Se fijan? Entonces, esta API proporciona todos los indicadores económicos de Chile. Los datos en bruto son estos, ahí están, ¿vale? Pero eso es difícil de entender, ¿verdad? Por eso es que yo necesito, si es que el navegador no me lo da, necesito un formateador como este de acá, al cual yo le paso el JSON y me lo trae un poco más ordenado, porque es más fácil entender que todos estos datos, ¿vale? Por ejemplo, para API CoinDesk, aquí no me da la opción de transformarlo a JSON en el navegador, ¿se fijan? Entonces necesito obligadamente de un formateador para que poder entenderlo de mejor manera. ¿Ya? ¿Qué está dentro de qué cosa? Saber que el USD está dentro de la clave aquí PPI, etcétera, etcétera. ¿Bien? Al final, la última evaluación, muchachos, va a consistir en generar una petición que me va a retornar X datos y hacer con esos datos algo en específico, transformarlo. Se va a hacer en clase, sí. ¿Ya? ¿Por qué se hace en clase? Porque es breve, pues son un par de líneas de código, 20 líneas de código a lo más y vamos a obtener el resultado. No es algo muy complejo que digamos, ¿verdad? Ponte tú, podríamos hacer aquí mismo un menú para mostrar el Bitcoin en dólares, en euros o lo que fuese, o el valor de la UEF, mostrar el valor de la UEF, el del dólar, ¿ya? Ese tipo de aplicaciones, ¿vale? Si se fijan, las APIs son como proveedores de datos simplemente, ¿vale? Y ahí está el código.